Bienvenidos un día más a un programa muy especial que vamos a tener de Programmatic Society aquí en España. Hoy tenemos la participación especial de Google, Vodafone y Skiller Academy y quiero dar la bienvenida a todo el panel que vamos a tener. Lucía, bienvenida. Hola, buenos días. Borja Berzosa, bienvenido. Hola, buenos días. Mónica Díaz, bienvenida. Buenos días. Y Carlos Díaz, bienvenido. Gracias, Juan. Me gustaría primero que os presentarais un poquito para saber cuál es vuestro rol en cada una de vuestras compañías. Si queréis, empezamos contigo, Lucía. Bueno, yo soy Lucía Fernández del Rivero y trabajo en Google como Sales Manager de DV360. Trabajo con clientes del sector de las telecomunicaciones, como por ejemplo Vodafone y también de banca. Borja. Hola, ¿qué tal? Yo trabajo como responsable de estrategia digital en Vodafone. Entré en la compañía cuando Vodafone empezaba a hacer todo el in-housing del marketing digital y trabajar con un equipo interno, el Vidable Media, empezando por el SEM, por el social y el gran salto que ha sido la programática. Mónica, bienvenida. Hola, buenos días. Pues yo soy Mónica, soy responsable de la parte programática, del área programática de Google para España y Portugal. Carlos. Bueno, yo soy Carlos Díaz, soy el General Manager de Skiller. Sin desmerecer el resto de proyectos, para mí estamos en un proyecto puntero donde trabajamos con el alma de toda la industria, que es para potenciar el talento y que todas las estrategias, toda la tecnología llegue a buen puerto, por así decirlo. En el episodio de hoy vamos a hablar de medios y de publicidad programática y quiero empezar un poco con esa idea de publicidad programática. ¿Cuál es el concepto? Yo muchas veces cuando me preguntan en casa, porque mi madre me pregunta, oye, ¿en qué trabajas? Digo, no, en publicidad programática. Me dice, oye, ¿y qué es eso? Yo a veces le digo, cuando estuve en Israel con mis socios, me dejó el coche para manejarme por Tel Aviv. Y le dije, oye, ¿y para echar gasolina cómo lo hago? Me dice, no, tú paras en una gasolinera, echas gasolina y te vas. Digo, ostras, digo, a ver si aquí en este país que no conozco echo gasolina y me voy y me persiguen. Me dice, no, hay un chip en el coche, uno en el surtidor y es todo automatizado. No hay que entrar porque hemos visto que entrar a pagar, oye, pues no aporta nada, te lleva 15 minutos, se ha automatizado todo. En el mundo de la publicidad hemos visto que empieza a pasar eso, o sea, ya lo de enviar una orden de compra, las creatividades, oye, actívalo, que te has quedado corto, dame un poco más, requería esa automatización. Carlos, ¿nos podrías decir un poco qué es la publicidad programática? Yo me quedaría con un término que has comentado tú, que es la automatización, ¿no? Realmente la compra programática consiste en un proceso completamente automatizado que nos permite comprar espacios publicitarios desde una misma plataforma. El sistema realmente se basa en la combinación del Real-Time Bidding y el Big Data, importante lo del Big Data, y un modelo que puja en tiempo real por cada impresión y que además maneja millones de datos, que nos va a dar los criterios para pujar por una impresión y otra, pudiendo optimizar al máximo nuestra inversión publicitaria. Destacaría sobre todo que de esta manera podemos impactar al usuario correcto en un momento y en un contexto muy determinado. Y por resaltar tres ventajas muy rápidas de la publicidad programática, destacaría la industrialización, la capacidad de acortar tiempos y de activación, permitiendo realmente dedicar el tiempo a la optimización de la campaña y de la inversión publicitaria, la escalabilidad, combinando eficiencia y potencia y combinando distintos tipos de inventario que escalen el modelo una vez testado, ¿no? Y por último, sobre todo, importante la data y la inteligencia, el poder dotar a nuestras campañas de inteligencia y de datos. Perfecto. Piénsate un chascarrillo que no está apuntado ahí, porque te lo voy a pedir. Mónica, consolidación de la publicidad llega de DV360. ¿Cuál es el rol y qué es de DV360? DV360 es la tecnología de compra programática, que estaba explicando muy bien Carlos, de Google. ¿Qué es lo que permite nuestra tecnología? Permite a grandes anunciantes y a grandes agencias acceder a casi cualquier tipo de inventario del Open Internet. Hablemos de display, audio, vídeo, Connected TV, nativo y últimamente también Digital Out of Home. Y además, algo que tiene, que es característico de DV360 y que no tiene ningún otro DSP, es el poder acceder al inventario de YouTube. ¿Y qué ventajas? Porque hay muchas plataformas de compra. ¿Qué ventajas trae eso de DV360 comparado con otras plataformas? En algunas me voy a repetir un poco con Carlos, porque es verdad que al final es una plataforma tecnológica de programática. Yo diría que son, sintetizando mucho, dos grandes ventajas. La primera sería la eficiencia y la segunda la efectividad.
Dentro de la eficiencia tenemos dos derivadas. Tenemos la eficiencia que se genera por el proceso de compra, por esa automatización que decía Carlos, y en ese sentido pues, podemos tener más recursos dedicados a esa estrategia y a valores, a tareas de más valor añadido. Y luego, por otro lado, la eficiencia que tiene que ver con el control de frecuencias. Y esto sí es algo único dentro de DV360. Al tener en una misma campaña todos los medios de comunicación, lo que podemos hacer es poner una frecuencia que sea, por ejemplo, definida por el anunciante para conseguir un objetivo. Con esa frecuencia, si anteriormente impactábamos 10 veces a un usuario, ahora lo que hacemos es le ponemos 3 veces a cada usuario y la plataforma va a intentar encontrar a usuarios nuevos a partir de esos 3 impactos. Eso redunda una eficiencia en la compra de medios, en el coste y también en el impacto al usuario. No saturamos al consumidor, ¿no? Y por otro lado está la efectividad, y esto tiene que ver con la personalización, que es al final la promesa que decía Carlos, ¿no? de la programática. Ahí lo que hacemos es personalizar los anuncios basado en las audiencias y en los gustos de estas audiencias. Entonces, DV360 tiene algo que no tiene otros DSPs que le hace único, y es el poder acceder a audiencias de Google de manera gratuita, que son audiencias muy potentes que funcionan muy bien a nivel de resultados. Borja, a mí me gusta la prueba del algodón. Hemos oído que funciona. Un cliente como Vodafone ha visto, ¿funciona esa plataforma? Pues un cliente como Vodafone empezó trabajando e internalizando lo que es todo el SEM y todo el social, y cuando llegó la parte de programática y tuvimos que elegir un DSP, se tuvo que hacer un concurso global entre todos los países que trabajan con Vodafone, y salió de DV360 precisamente por lo que ha comentado Mónica, por las audiencias, por el inventario y también por el soporte que nos daban. Una vez que empezamos a trabajar con traders internos el manejo de la programática en Vodafone, lo que buscábamos era eficiencias. Lo que hicimos en Vodafone, trabajamos campañas de continuidad de puro performance y después campañas 360 que se reparten a lo largo del año, siendo la más grande para nosotros y para muchos anunciantes el Back to School. Entonces lo que hicimos fue ver cómo era la campaña del año anterior de Back to School cuando no la comprábamos de manera programática y hacíamos una compra fragmentada, y ver qué duplicidades teníamos de usuarios. Y lo que hicimos fue trabajar la campaña de Back to School de este último año a través de programática. Y bueno, si quieres te digo ya los resultados que obtuvimos. Nos dejas aquí con la duda de si los resultados fueron buenos o fueron malos. ¿Funcionó? Funcionó. En primer lugar, porque estamos hablando de... Era una campaña muy visual, que hablaba mucho de... Bueno, era vídeo, hablábamos del contenido que teníamos en plataformas como HBO o Amazon Prime. Entonces era una campaña donde el vídeo era la parte fundamental, y lo que hicimos fue consolidar todos los partners con los que trabajábamos de vídeo, siendo YouTube uno de los partners más importantes, pero no el único. Entonces, con esta consolidación, lo que conseguimos, en primer lugar, son eficacias y eficiencias del uso de la herramienta, porque no teníamos que tener acuerdos con cada uno de los partners por separado, sino que lo hacíamos todo a través de la plataforma de DV360. Y por otro lado, a nivel de números, pues evitando estas duplicidades que mencionaba Mónica, que se tienen al comprar de manera fragmentada, conseguimos un mayor alcance que, si me lo sé de memoria, es un 4% mayor de alcance, un VTR mayor, bastante mayor, de un 19%. Esto es, como llegábamos a más gente que no repetía el anuncio, pues lo veía más gente. Y al tener el VTR mayor, teníamos un coste menor, un coste de un 4% en CPV. Por lo tanto, sí, los resultados fueron muy buenos. Estaba aquí revisándolo, porque me saca impreso el caso. Estamos hablando de que alcanzasteis un 7% más de usuario único, que, o sea, es incluso mejor que ese 4 que comentabas, que me parece una locura, gracias a lo que decías, esa deduplicación que hace que todo sea más eficiente, y también ese incremento en VTR de un 19 que me parece increíble, y también bueno, esa reducción del CPV, el coste por visión, de un 4%, que me parecen unos datos realmente increíbles. Y antes de preguntarle una cosa a Lucía, me ha sorprendido lo que has contado así un poco de pasada, súper rápido, que es que tenéis ese equipo de programática in-house. O
sea, vemos que poco a poco realmente el anunciante empieza a construir ese equipo de programática in-house. Eso juega un papel importante, ¿no? Ese equipo que habéis construido. Sí, es una apuesta de Vodafone no solamente en España, sino a nivel grupo en todos los países, de construir un equipo de medios que gestione los medios digitales que se pueden gestionar internamente de manera in-house. Seguimos contando con nuestra agencia de medios para otro tipo de deals directos y, por supuesto, para trabajar con televisión o con otros medios, pero lo que es la programática la gestionamos internamente. A mí me parece la combinación perfecta, una buena plataforma de compra más un buen equipo interno que sepa gestionar esa tecnología. Lucía, esto no debió ser sencillo. Imagino que encontrasteis alguna barrera. ¿Qué barreras encontrasteis? Bueno, en general ha sido un proceso maravilloso y ha sido un placer para mí llegar a conseguir estos números y trabajar de la mano con Borja y con su equipo. Sí que es verdad que en esta primera parte que Borja comentaba, que nosotros llamamos análisis de eficiencias, pues a lo mejor fue un poco más lenta que la segunda parte que luego te comento, porque había falta de conexión de las tecnologías y ciertos accesos a los datos que dificultaron un poco al principio pues que obtuviéramos ese análisis donde se veían las duplicidades y si habíamos pasado o infraimpactado a los usuarios con estas campañas. Esa fue la primera parte que fue un poco más compleja, pero una vez que vimos los resultados, que fueron pues esclarecedores, pasamos a la siguiente parte, que es la bonita, ¿no? Porque el proceso se simplificó y se facilitó inmensamente, primero porque el equipo de Borja, como comentábamos, pues tiene una experiencia súper larga con programática y en concreto con DV360, entonces tanto la implementación como la optimización de las campañas fue muy fácil, la verdad. Segundo, porque como comentábamos, al tenerlo todo centralizado, pues también se facilita muchísimo. Y finalmente, y esto es algo relativamente reciente, no tuvimos que repetir ese proceso anterior para obtener los datos porque ya se puede sacar de DV360 directamente. Son unos informes que a nivel diario muestran el alcance total de la campaña y además el alcance extra que se obtiene gracias a ese control de frecuencias, de manera que puedes tomar decisiones en tiempo real según los datos que estés obteniendo. Aparte, obviamente, de los KPIs que medíamos, de View Through Rate, etcétera, etcétera, y por supuesto manteniendo siempre el brand safety al 100%, que salió. Has dicho una cosa muy interesante, que es el control de frecuencias. Aquí voy a romper un poquito. Mónica, es un reto para todos ahora mismo la gestión de frecuencias en un entorno cookieless. ¿Cómo se resuelve eso? Es una pregunta, ¿no?, que todo el mundo tiene, pero es verdad que si nos damos cuenta llevamos ya mucho tiempo sin tener cookies en buena parte del ecosistema, ¿no? Ya ha habido pues, Firefox, etcétera, ¿no?, que no tenemos cookies ahí ya. Entonces, desde nuestro lado tenemos como dos formas de llegar a ese control de frecuencia a día de hoy, ¿no? Estamos avanzando para soluciones en las que no se necesiten las cookies, pues como todo el ecosistema. Pero ahora lo que hacemos es la parte que tiene cookies, seguimos manteniendo y utilizando la frecuencia con las cookies, ¿vale? Y por el otro lado, lo que hacemos es utilizar la inteligencia artificial y machine learning con toda la data que tiene Google para ser capaz de hacer esa frecuencia y que no tenga ningún impacto en los resultados de nuestros anunciantes. Es decir, hacer más con menos data, ¿no?, que es un poco hacia donde vamos en la programática. Yo creo que es una de las tendencias que vamos a ver, esa necesidad de abordar el entorno sin cookies y me gusta ver que van por delante. En el tema que habéis comentado de brand safe y ese entorno seguro para una marca, ¿cómo lo hacéis en Vodafone, Borja? Bueno, nosotros trabajamos con la tecnología de Double Verify y optimizamos todas las campañas con post-bid para asegurarnos que no salimos en los sitios donde no tenemos que salir y todos los deals los hacemos con inventario premium. Y también quería conocer un poco del rol que juega ese inventario. Hay muchas plataformas de compra, pero ¿qué rol juega una plataforma como DV360 en encontrar ese inventario seguro y además de calidad?
Bueno, un poco como decía antes, nosotros tenemos una capacidad de llegar y acceder al Open Internet que está alrededor del 94%, es decir, llegamos a la gran mayoría del inventario. Y luego, si quieres, si nos centramos en el inventario de vídeo, que es algo que está creciendo, ¿no? A día de hoy, tenemos la plataforma que tiene mayor alcance, que mayor consumo masivo, que es YouTube, ¿no? YouTube, según Barlovento, es la plataforma audiovisual con más minutos vistos en los últimos meses y con un share audiovisual de un 12%. Cuando un anunciante quiere llegar a objetivos de alcance, YouTube es la plataforma que juega un papel fundamental. Pero no solo eso, sino que hay estudios que dicen que, obviamente, a mayor alcance, mejores resultados. Y hemos visto cómo YouTube contribuye en un 22% al incremento de ventas y en un 20% a mejorar el ROI de nuestros anunciantes. Es por ello que, al final, apuestan por YouTube y apuestan por tener una plataforma donde ese vídeo se pueda complementar con otro tipo de inventario para llegar a los objetivos de nuestros anunciantes. Todos los informes lo están marcando. El anunciante está apostando por contenido vídeo porque es lo que está funcionando mejor a la hora de conseguir esas conversiones y más en un momento en el que buscamos esa eficiencia. Borja, ¿os resuelve realmente YouTube ese inventario de calidad y vídeo? Sí, al final YouTube lo que hace es llegar a una audiencia que la televisión tradicional no llega. La parte de vídeo es muy importante y utilizamos YouTube para alcanzar a esa audiencia y de hecho empezamos a tratar casi YouTube como un canal de televisión adicional más que como un contenido digital, que lo sigue siendo con todas las ventajas que tiene de poder fragmentar y segmentar la audiencia a la que queremos llegar y poder saltar la publicidad. Yo quiero volver a la parte de talento. Realmente ese equipo de Programmatic in-house cada vez toma más peso. Carlos, ¿qué rol juega en el manejo de estas herramientas el talento? Yo sinceramente creo que el talento es lo que sustenta realmente cualquier tecnología y en este caso nuestra industria, ¿no? Todos los anunciantes pueden contar con las mismas herramientas, con las mismas plataformas. La única manera de marcar la diferencia es teniendo talento detrás que proponga cosas nuevas, que sepa manipular las herramientas y jugar con las plataformas para llegar a OKRs de cliente, a KPI de cliente y aportarle sobre todo esa creatividad necesaria para hacer cosas diferentes, ¿no? Y sobre todo, por la academia, en este momento habrán pasado unos 1000 alumnos más o menos y realmente la industria sigue necesitada de talento potente que sepa trasladar las necesidades de un anunciante, como en este caso puede ser Borja, a la vida real, entre comillas, ¿no? Planificar una campaña desde la etapa más alta del funnel hasta la etapa más baja del funnel y realmente convertir las necesidades del cliente en código que sepa entender la plataforma y luego dedicar el tiempo, como hemos comentado antes, a optimizar y a sacar insight para aplicarlo a futuras campañas. Yo además veo a los alumnos que tienen siempre dudas y dicen, oye, Google DV360 y Google Ads, ¿qué diferencias hay? ¿Qué diferencia hay entre Google Ads y Google DV360? Bueno, es una desfachatez que comente yo sobre esto teniendo aquí a la gente de Danos Google. dos puntos y que complemente Lucía. Pero para mí Google Ads es el hermano pequeño de DV360, ¿no? Para mí son plataformas con un carácter muy distinto, ¿no? Pero sobre todo en la parte de display yo destacaría la capacidad de inventario, ¿no? En GDN solo podemos acceder al inventario de Google y si utilizamos DV360 tenemos acceso a todo el inventario. Luego, en cuanto a costes, algo que hay que destacar también, GDN no tiene coste asociado y obviamente DV360, por el tipo de plataforma que es y de herramienta que es, posee un coste por uso de tecnología. Y para mí una de las cosas más importantes, aunque luego aquí nos complementará nuestros compañeros de Google, la segmentación. Entonces, sí que es cierto que tanto en GDN como en DV360 tenemos acceso a audiencias in-market o affinity. Para mí la gran diferencia es que en DV360 podemos contar con audiencias de third party data, sí que es cierto que hay que pagar por esos segmentos, pero me parecen muy potentes si queremos llegar a data mucho más cualificada, por así decirlo. Creo que también la parte de audio está en DV, pero Lucía, ¿ha pasado el test?
Ha pasado el test, por supuesto que sí. Gracias. ¿Alguna cosa que nos hayamos podido dejar? Bueno, lo ha explicado muy bien. Yo quizás añadiría que tenemos otros tipos de compra que no se tienen dentro de Google Ads, como por ejemplo la reserva garantizada o un preferred deal, ¿no? Donde se hace un acuerdo directamente con el anunciante y bueno, con el publisher. Y luego también lo que estamos mencionando siempre sobre el control de frecuencias. Podemos establecer un control de frecuencias a nivel campaña donde mezclemos los distintos tipos de formato, audio, vídeo, un display, un acuerdo con un diario online, de cara a tener una visión holística del usuario y ser más eficientes. Perfecto. Yo también quería ver un poco el tema de la publicidad programática garantizada, que es algo que yo que he podido estar en el lado de medios y en el lado anunciante, veo que es algo que hace falta, que es una necesidad, esa publicidad programática garantizada para que funcione todo de forma más eficiente. Carlos, ¿te animas con una definición? A ver, para mí la garantizada es importante y sobre todo depende también mucho del objetivo de nuestro cliente. Siempre vamos a partir de esa base, ¿no? Habría dos formas de enfocarlo. Para mí está la vista con la gorra de publisher y la vista con la gorra de anunciante, ¿no? En cuanto a ventajas con la gorra de publisher, pues obviamente lo normal es que reciba un CPM más elevado por ese inventario, que tenga mayor posibilidad de venta y un menor coste tecnológico. Y luego con la gorra del anunciante, obviamente contamos como cosas positivas con un inventario garantizado, una preferencia frente a modelos de pujas. No hay que olvidar que la programática va en cascada, ¿no? y esta garantizada estaría arriba de la cascada. Y luego tener control del inventario. Cosas negativas para el anunciante, que normalmente por ese CPM se va a pagar más, ¿no? Porque es inventario más premium y vamos a tener mayor control. Vale. Borja, vosotros vais a empezar a usar cada vez más, entiendo, publicidad programática garantizada, ¿no? Es una tendencia por la que apuesta el anunciante. Sí, bueno, estamos empezando la publicidad programática y todavía no, de cara a la siguiente campaña que tengamos 360 lo analizaremos, por supuesto. Lucía, ¿qué aporta a los anunciantes esa publicidad programática garantizada? Bueno, pues yo creo que en ocasiones donde hay mucha presión publicitaria es fundamental. Por ejemplo, Navidades, el Día de la Madre, etcétera. Ahí si no tienes reserva garantizada y tienes una gran campaña, corres el riesgo de no llegar a aparecer. Luego, por ejemplo, si quieres aparecer en posiciones muy premium, la portada de un diario, pues ahí en general se hace programática garantizada. Y además, una cosa muy buena que está sucediendo en los últimos años está relacionada también con las audiencias de Google que comentábamos antes, y es que los anunciantes ahora pueden utilizar esa capa de datos de Google en la reserva garantizada y la utilizan en algunas ocasiones para asegurarse de llegar a su público objetivo, que está relacionado con esas audiencias de Google, además gratuitas, y en otras ocasiones van incluso un pasito más allá y llegan a customizar las creatividades dependiendo de la audiencia a la que quieran llegar, lo cual hace que mejoren los KPIs de la campaña, puede mejorar un CTR, una tasa de rebote, ya que el usuario se siente más identificado con la publicidad que está viendo. Mónica, ¿tú también percibes esa apuesta del anunciante por la publicidad garantizada en Deal? Sí, vamos, nosotros lo percibimos, pero creo que estamos un poco a la cola todavía. Tendría que decir que a nivel europeo, por ejemplo, si miramos a nuestros hermanos o primos hermanos en Italia, ellos tienen una adopción de la programática garantizada brutal y es algo que no se pone en cuestión. Aquí yo creo que todavía estamos tratando de llegar a ello, también hablando, entiendo, pues con los publishers, ¿no? Es un modelo de trabajo diferente, conlleva muchas veces incluso transformaciones dentro del negocio y creo que vamos un poquito por detrás y un poquito más despacio. Pero sin duda, para el anunciante al final, y además una cosa que no hemos mencionado es que en la programática garantizada también se puede ejercer esa frecuencia. Antes no se podía, pero con la evolución de la plataforma, ahora, aunque tengamos garantizado un número de impresiones, podemos poner una frecuencia y siempre va a estar en el primer lugar, pero podemos conseguir usuarios únicos que de manera directa esto no sucedería. Pero sí, a tu pregunta, hay hay un gran interés, pero estamos por detrás. Yo una cosa que veo, y eso viene de mi lado anunciante,
también con una marca internacional es cada estrategia digital de una empresa se apoya de una forma o en otra. Hay gente que se apoya mucho en la compra en los open market. A mí siempre me ha gustado lo contrario, o sea, montar mis acuerdos garantizados o preferred deals con una serie de medios de comunicación que son de mi confianza, con una serie de precios acordados y luego los costes tecnológicos que hay detrás de toda esa programática garantizada, tanto para el medio como para el anunciante, son mucho más eficientes. Cuando hablas de compras de medios en programática, 1 millón, 2 millones, o sea, todo ese coste de eficiencia se marca una gran diferencia. Y me gustaría ver también, ya para finalizar con vosotros, ¿qué esperáis de tendencias en este 2023? Intentar, a ver si me dais un par de ellas cada uno de vosotros. Borja, ¿qué esperas este 2023 en tendencias? Empiezo yo, bueno. Pues yo creo que a medida que los medios más tradicionales como la tele, la radio o exterior se vuelven programáticos, el poder tener una visión holística de todos estos medios y poder hacer una compra programática de estos medios va a ser un gran hito. Lucía, ¿qué tendencias ves? Bueno, yo lo que estoy viendo es que hemos avanzado muchísimo con display y vídeo, como hemos estado comentando, pero luego hay otros formatos que nos ayudan a llegar al usuario independientemente del momento de consumo en el que esté. Por ejemplo, cuando no está delante de una pantalla, está yendo al trabajo o está en el gimnasio, y ahí es donde entran en juego formatos como audio, donde tenemos grandes players como Spotify, por supuesto YouTube, las radios online. Y luego además tenemos ahora también disponible en DV360 Digital Out of Home, que para los que no lo conozcan son esas pantallas que vemos en exteriores en las paradas de autobús o grandes pantallas en el exterior, que son la evolución de ese formato en papel que teníamos anteriormente, pues ahora es el siguiente paso con display y con vídeo. Carlos, ¿qué tendencias ves para este 2023? Sin duda, las que han comentado los compañeros. Yo haría también hincapié en todo el tema de retail media, ¿no? Cómo los retailers están poniendo mucho foco en cómo monetizar esos e-commerce o cómo posicionar dentro de esos e-commerce distintos marcas o distintos productos. Y luego también me gustaría destacar toda la tendencia de blockchain aplicada a programática y cómo conectar esa Web3 con la Web2. Yo creo que eso va a dar bastante que hablar también. Y yo creo que esa conexión Web3, Web2 va a ser clave, y Retail Media está siendo algo muy hablado este año. Parece que con toda esa recesión, la subida de precios y demás, los retailers quieren ver cómo monetizar ese inventario que ellos tienen, y sin duda no solo a nivel de tener una plataforma de servir publicidad, sino también cómo llevárselo al lado de SP y poder impactar mucho más. Y me quería dejar para el final y cierre de nuestro maravilloso programa a Mónica Díaz. ¿Cuáles son tus tendencias? Que me han dejado ya poquitas. Está todo dicho ya. Hombre, son las más Pero claves. hay alguna muy importante que se han dejado por ahí, no sé si a propósito, para que yo lo dijera, pero bueno, una de las tendencias que veo es la explosión del vídeo, y en el tema audiovisual, que hemos visto también muchísimos movimientos en todo lo que tiene que ver con plataformas que hasta ahora no estaban aceptando publicidad, ¿no? Por ejemplo, un Netflix, etcétera, etcétera, y que esperamos que todo esto también acabe llegando a programática por todas las bondades que hemos dicho, ¿no? que tiene la programática. Así que ya la IAB el año pasado ya apuntaba con un crecimiento más alto a lo que es el inventario de vídeo que el de display. Creo que esta tendencia se va a mantener y va a crecer muchísimo más en el año en el que estamos, ¿no? Y por otro lado, no podía faltar la desaparición de las cookies. Este es el tema candente que me habéis dejado. Tema estrella. El tema estrella, para que yo cierre. Y bueno, pues en el tema de las cookies sabéis que al final todo tiene que ver con la privacidad del usuario. Esto tiene que ver con las leyes que hacen que el usuario pueda mantener su privacidad, y lo que tenemos que hacer desde la industria es adaptar nuestras soluciones para que nuestros anunciantes como Vodafone puedan seguir consiguiendo esos resultados que maravillosamente consiguen con la programática, pero a la vez el usuario sienta que su privacidad está siendo respetada. Creo que ahí todavía tenemos un reto, es decir, no está 100% solucionado, pero se han dado muchos pasos en estos últimos años, bastante rápido, se ha avanzado. Yo creo que 2023 va a ser el año donde realmente vamos a ver soluciones potentes que vayan a venir para quedarse. Y creo también que se va a poner mucho más de relieve lo que es la data de los, por ejemplo, anunciantes, de los publishers. Todo lo que tiene que ver con el first party data cobra una relevancia que hasta ahora pues
sí había sido importante, pero no había tenido el caliz que va a tener a partir de este año. Este sería mi cierre. Para mí, o sea, has dado todos los puntos claves. O sea, First Party Data, el enfoque está claro tanto en anunciante como en los medios, que hay que apostar por esa First Party Data. Proteger la privacidad es otra cosa que también es demandada y hace falta. Yo he probado Google Ad Manager 360 y DV360 y creo que todavía hay un efecto placebo de que va a desaparecer las cookies y va a ser un drama. Y creo que el ecosistema está mucho más preparado de lo que la gente cree. O sea, realmente creo que pasará, veremos que todo sigue funcionando. Hoy no nos va a dar tiempo, pero posiblemente os invite a hablar de Data Clean Room, que es otro tema que se está hablando mucho en ese entorno. Y sin más, daros muchas las gracias, Mónica, Carlos, Lucía y Borja. Nos vemos en el siguiente programa de Programmatic Society aquí en Skiller Academy.